Antes que nada, quisiera leerles la relación por orden alfabético de 19 de las 20 personas que intervendrán hoy en este programa Soturno, que, como ustedes saben, se hace en directo. Esas personas, dones, a las que agradecemos como primera instancia su ayuda, son las siguientes: Carlos Luis Álvarez Cándido, Andrés Amorós, Luis Carandel, Juan Luis Cebrián, Gloria Fuertes, José García Nieto, Francisco Indurain, César Manrique, Adolfo Marsillac, que se encuentra en estos momentos en Barcelona, Rosa María Mateo, Antonio Mingote, José María Pérez, Peridis, Mónica Randall, Amparo Ribelles, que acaba de llegar del teatro, Pedro Rodríguez, Fernando Sánchez Dragó, Antonio de Senillosa, Ramón Tamames y José Miguel Ullán. Bueno, tendré el gusto de presentarles a esa otra persona. Recuerden que les dije, les voy a leer 19 de las 20, a esa otra persona cuyo nombre completa de manera especial la relación de los distinguidos invitados de su turno esta noche, inmediatamente después de la identificación sonora y gráfica de nuestro programa. Las personas cuyos nombres he leído: y Camilo José Cela. A propósito, cumpleaños, señor Cela, anticipado. Mañana. Mañana es su cumpleaños porque, según sus propias palabras, a las 9:20 de la noche del día 11 de mayo de 1916, jueves, vino a este Valle de Lágrimas en la casa del Paso a Nivel de Iria Flavia, sí. Ayuntamiento de Padrón, sí. Diócesis de Santiago de Compostela, Archidiócesis de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Banda de Estribor de la Ría de Arosa, etcétera. Fue usted el primer hijo de los muchos que tuvieron sus padres y pesó al nacer 3 kilos y 600 gramos. Le pusieron por nombre Camilo por su padre y por su madre, José por su madrina, abuela materna, Manuel por su padrino, Ramón por San Ramón Nonato, todos sus hermanos se llaman Ramón, y Francisco de Jerónimo, uno de los santos del día. Otros santos de ese día eran Anastasio, Evelio, Antimo, Vaso, Fabio, Sisinio, Dioclecio, Gangulfo, Mamerto, Mayolo e Iluminado. A lo que usted comenta. Tuve suerte. A lo que usted comenta. Si me llego a llamar Evelio Cela, no encuentro editor para mis libros. No. Evelio Cela es nombre de cabo de trompetas. Sí. No hubiera pasado. Muchas gracias, señor Cela. Quizá hayan ustedes observado que en nuestras mesas habituales, donde normalmente se sientan 3 personas, se encuentran vacías esta noche, a excepción del lugar que ocupa Camilo José Cela. Pensamos que, bueno, sería a lo mejor interesante, probablemente interesante, si el señor Cela aceptaba venir aquí, sentarse. ¿A dónde? ¿Ahí? Aquí. Sí. Sentarse ¿Aquí? Ahí, donde ya está. Ya estoy. Sí. Sentarse con nosotros y responder una serie de preguntas. Sí. ¿Preguntas de quién? Bueno, pues preguntas de las personas a las que antes hemos aludido, que han tenido la gentileza y la generosidad de venir aquí, dispuestos a dialogar con el señor Cela. Está en Barcelona, lo dije, el señor Marsillac. De todos los que estamos en este programa hoy, quizá el que esté mal solo. Adolfo, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Sí, estoy solísimo. Es una sensación de lo más incómoda hablar con vosotros a esa distancia aquí, en este estudio, yo solo. Puedes esperar unos minutos. Sí, claro. Prometo que daremos entrada inmediatamente para aliviarte de la soledad que se debe sentir a 600 kilómetros de distancia. Bueno, pues no hay más reglas del juego que ustedes preguntan, ¿verdad? Y el señor Cela pues responde como quiera. De todos los presentes, señor Sánchez Dragó, usted tiene fama de ser preguntón. ¿Quisiera usted empezar? Bien, yo le he hecho muchas preguntas en mi vida a Camilo José Cela porque por lo menos le he hecho 3 entrevistas entrevistas muy largas a lo largo de mi vida profesional. Cela es mucho Cela, Cela es, ha sido y será muchos hombres al mismo tiempo, y entre todas las personalidades de Camilo José Cela, yo voy a dirigirme al Camilo que fue senador, ex senador, ahora por designación real. En muchos parlamentos europeos y no europeos, en muchas viejas democracias, se mantiene hoy día la figura de estos personajes que no son elegidos directamente por el pueblo, pero que dejan oír en los parlamentos una voz independiente, una voz no sometida a la famosa independencia de partido. Por ejemplo, en Italia, para poner un solo ejemplo y un ejemplo de un escritor, Eugenio Montale, poeta y premio Nobel de Literatura, es senador vitalicio del Parlamento italiano. ¿No crees, Camilo, que fue un error por parte de la democracia incipiente española? Manifiesto, fue pecado de ingenuidad. Creo que prestamos un flaco servicio al país, a España,
Y pienso que debería haber, naturalmente, no sé en qué proporción, claro, aquí no me pronuncio, pero sí unos senadores de designación real, bueno, quizá pactados con los partidos, entre personas independientes, claro es, y que pudiesen aportar la voz de la independencia. Esto es, en el Senado, cada vez que había que decir sí o no, UCD y los socialistas me daban mucha pena, porque tenían que ver lo que les mandaban decir. Yo decía más o menos lo que me daba la gana, y acertaba o me equivocaba, pero ante mi propia conciencia. Y cuando preguntaban algo que no sabía, me levantaba y me marchaba, o me abstenía. Una vez me abstuve de una manera tan perfecta que ni voté que sí, ni que no, ni dije que me abstenía. Y el presidente Fontán dijo, el senador señor Cela ni vota afirmativamente, ni negativamente, ni se abstiene. Y yo me levanté respetuosamente y dije, no, señor presidente, es que yo estoy ausente. O sea que ejercité todas las posibilidades de voto. Quizá yo podía preguntar al señor Cela también ahora, que la literatura, la gente joven que ahora escribe, utiliza un lenguaje como el que ha utilizado toda la vida el señor Cela, por el que realmente se hizo famoso a nivel popular. ¿No se siente un poco marginadito ahora? No, en absoluto. Está en la calle? No, como tampoco está marginado Quevedo, ni el arcipreste de Ita, ni el de Talavera, que escribían con este magnífico castellano, que yo intento tímidamente copiar hace muchos años ya. No hay marginación posible, hay una sucesión de generaciones, nada más. Ahora, en todo caso, los jóvenes tienen que empezar por dejar de serlo. La juventud es algo que se quita solo, y gran parte de ellos los atropella un taxi al salir de su casa y no llegan a nada, más que a un grato recuerdo. A propósito, he citado el nombre del señor Cebrián. El señor Cebrián acaba de llamar por teléfono. Ha tenido un inconveniente, no llega a tiempo, estamos en directo, pero ha tenido la gentileza de anticipar, llegue o no llegue, su pregunta. Y está algo relacionada con la pregunta que acaba de hacer Rosa María. Señor Cebrián, director del País, hace esta pregunta que hemos tomado por teléfono, señor Cela. Hay casos recientes que demuestran que el lenguaje cotidiano sufre notables represiones en los llamados medios institucionales. Ya se perdonó. ¿Cree usted que las palabras que se hablan en la calle deben seguir siendo eliminadas así? No. Yo no creo que haya un lenguaje literario y un lenguaje no literario. No hay más que una lengua, que es la española. Lo malo es que a los españoles cada vez es vergonzoso, les da más vergüenza hablar en español. Por eso se buscan subterfugios, se dicen necedades en vez de las palabras inmediatas, o se usan palabras inglesas, norteamericanas. Esto no tiene el menor sentido. Ahora bien, sobre este tema prefiero no pronunciarme, porque a mí si hay un mal que me espanta es el de la improvisación, que es un mal hispánico. Yo he escrito un artículo que saldrá del sábado próximo en 8 días en El País, que se titula La negación de la evidencia. Creo que se titula así o algo muy parecido, donde me refiero a este programa. Desde luego, el grupo de las Bulpes no ha podido tener mejor manager que Televisión Española y los periódicos que se han metido con ellos. Claro. Entonces yo me gustaría saber si les había costado mucho dinero. Esto fue lo que me pasó a mí con La Colmena cuando me la prohibieron entera, antes de nacer. Como estoy en estos momentos siendo intérprete, traductor o comunicador de lo que el señor Cebrián me ha enviado por teléfono, ¿le importa a usted que le lea la pregunta completa? Y así yo cumplo con mi misión. La primera, ¿cree usted que las palabras que se hablan en la calle deben seguir siendo eliminadas así? Que la ha contestado. ¿Piensa que los medios de comunicación son reflejo de lo que de verdad se dice y por tanto se piensa ante los ciudadanos? Debería serlo. No sé si lo son. Deberían serlo. Continúa. En definitiva, ¿no teme usted que el fiscal del Estado se querelle contra usted por su diccionario secreto? Y sigue. ¿Y no le propondría, en cualquier caso, después del llamado escándalo de las Bulpes, para miembro de la Asociación Española de Palabra Culta y Buenas Costumbres? No. Yo creo que no se deben fomentar esta especie de escapes. Gloria Fuertes. Sí, Camilo. Dime. Como gran novelista, como amigo, sobre todo, y como académico, ¿cuándo se va a introducir el coño en el diccionario? Ya está. Anda, Sí, lo llevé yo con la autoridad de Quevedo. Lo llevé yo con la autoridad de Quevedo, y la Academia Española, que es mucho más abierta y liberal de lo que la gente piensa, lo aceptó, lo admitió perfectamente, y no sé, saldrá en una próxima edición. En todo caso, ya ha salido en los boletines de la Real Academia Española. Claro, y también con autoridades, claro, que no se pueden rebatir, como Quevedo. Y además yo vengo ahora de cierta parte de España, estaba, pues, no sé, voy a las tabernas o voy a comedores de medio pelo,
Y entra uno, coño Manolo, y luego se va, coño Luis. Yo en este pueblo, en vez de decir buenas tardes, Yo tengo un cuento en mis nuevas escenas matritenses, hay una de ellas, claro, donde un señor habla y pone coños en vez de comas. Entonces las pausas las hace diciendo coño, que es una muletilla conversacional manifiesta, claro. bueno, yo creo que Ahora esto debe tomarse siempre con mucha asepsia y mucho cuidado, porque si no se puede caer, claro es, en la chabacanería. Esto es el joven escritor que cree que por decir unas palabras más o menos malsonantes se equivoca, porque tienen que estar en su sitio, claro. Ahora léanse los poemas satíricos de Quevedo, donde es muestra clara de que estas voces están exactamente donde deben estar. Camilo, entonces un taco bien colocado, Sí. ¿no te parece que da brillantez y expresión Sin al duda, lenguaje? sin duda, sin Aunque duda. sea un poema. Y si está fuera, naturalmente, y si es que no hay una lengua Bien poética y una lengua no colocado, poética, no la hay. Y si está fuera de su sitio es detonante. Así. Esto pasa siempre. Y depende de quién Bueno, pues esto se diga. dijo hace ya muchos años, que no hay nada, qué sé yo, pornográfico más que la falta de calidad. La mente, porque La falta de calidad. que odia un verbo, no le voy a decir aquí porque ya estamos bien con las golpes. Hay un verbo que se asusta a la gente cuando lo oye y lo ejecuta. ¿Cuándo puede? ¿Cuándo puede? He visto que el señor Marsillac estaba sonriendo. Le hemos prometido darle entrada lo antes posible para que no se sienta solo a tantos kilómetros. Señor Marsillac, su turno. Camilo, es obvio que tú eres un gran escritor y yo te admiro naturalmente por eso, pero yo te admiro además como actor. Sí. Yo creo que tú eres un Es lo mío, espléndido es lo actor. mío. ¿Eh? Que es lo mío. Es lo tuyo, Claro. sí, eso es lo que creo. Ah. Yo creo que tú hubieras podido ser Sí. como el Charles Laughton del cine, del teatro español. Tú muchísimo más guapo, por supuesto. gracias. Pero en esa línea. A mí me gustaría saber si, ya veo que estás consciente de esa posibilidad tuya de actor. ¿En qué momento tú decidiste que no ibas a ser un actor que interpretara muchos personajes, sino un actor que interpretara solo el personaje de Camilo José Cela? Pues yo creo que hay en toda tu construcción de ti mismo un cierto histrionismo, ¿o no? Bueno, como se ha dicho aquí hace unos momentos, yo mañana cumplo 67 años y todavía no he decidido nada. Todavía lo tengo todo un poco en cuarentena, un poco está durmiente en mis secretas vocaciones. La de actor podría ser otra. A mí lo que me hubiera gustado mucho hubiera sido ser boxeador, o ser, qué sé yo, cantor de tangos, o chulear mujeres. Eso me hubiera gustado una barbaridad. Yo estaba dispuesto hasta a dar dinero, ya más no podía hacer. En eso Y ni aun no te así. puedo ayudar, pero en hacer un espectáculo juntos como actores, eso sí, eso es una cosa que se puede estudiar. Habrá que pensarlo. Habrá que pensarlo. Señor Marsillac, que sabemos que tiene usted prisa, si quiere quedarse, es decir... No, me tendré que marchar, lo siento. Quédate un rato, hombre, ¿no? Bueno, sí, gracias. En cualquier caso, muchas gracias por haber ido hasta los estudios de Barcelona y acompañarnos esta noche. Gracias, señor Marsillac. Señor Tamames, perdón, Mónica, no, es que empiezan a levantarse mano. Mónica Randall y Ramón Tamames están juntos. Gracias, eres un caballero, Ramón. No, la conversación que habéis tenido antes, Gloria, y tú por asociación de ideas, yo quisiera preguntarte tú, que tienes fama de que te gustan mucho las señoras, además... O señoritas, no discrimino. O señoritas, no discrimino. No, No. las mujeres. Sí. Quiero decirte que cómo llevas el paso del tiempo donde parece ser... no Con sé si es escasísima verdad. resignación. Así, Con escasísima resignación. solamente con eso. Bueno, ¿te parece poco? Lleno de abnegación. El jueves voy a pronunciar una conferencia a la que estáis todos invitados. En Mallorca, está a 1 hora de camino, titulado Amor, Menopausia y Andropausia. Están todos invitados. Hay que ir a verla porque supongo que eso dará contestación a esta pregunta que te... Bueno, allí trato de contestar y digo que lo único que hace falta es no renunciar. No renunciar jamás a nada. Y uno hace lo que puede, y las circunstancias, digamos las circunstancias, le dejan. ¿Y por qué has dicho lo de chulear mujeres? Oh, porque se debe de ser una delicia. ¿Prefieres chulearlas que mantenerlas, por ejemplo? Sí, no, sin duda alguna. Lo que pasa es que me falta capacidad, pero eso, sin duda alguna, como claro. amatoria, No, intelectual, capacidad ¿no crees? económica, capacidad de voluntad, capacidad de todos los órdenes. Tú te das cuenta, lo que pasa es que para chulear mujeres hay que ser bajito. Yo soy alto, no puedo hacerlo. Estoy perdido. Hay que ser bajito. ¿Por qué? No sé, porque yo he oído entonces hablar si de es algunos bajito que se pone en parece que tacón se sonan. cubano y eso ayuda mucho. Los bajitos se ponen tacón cubano y eso ayuda mucho al chuleo. Ya si somos altos y nos ponemos tacón cubano parecemos dromedarios, ¿no? No hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Vamos, yo me voy a ir para el otro mundo, suponiendo que me lleven algún día, cosa quizá probable, sin haber... Con esa frustración. Sí. Mi vida es una permanente frustración. Date cuenta. No parece. Bueno, eso es lo que me suelen decir. Perdón, en uno de los prólogos de sus libros, creo que en la edición de las obras completas, habla de la lujuria y reconoce que es uno, no recuerdo la palabra exacta, no sé si dice uno de sus tentaciones, defectos. No lo sé. Pero habla del tobillo de la mujer como uno de los elementos, de una de sus fijaciones. Sí, claro, pero ¿qué decía de la lujuria? No me acuerdo. Ni yo tampoco. Mejor. No, creo que hay pecados mortales abyectos, puede ser la envidia, la ira, la relación esa, sí. Y pecados mortales nobilísimos, como la gula o la lujuria. Pensar que esos pecados no se le ocurre a nadie. Señor Tamames, perdón, ¿qué? Sí. Yo tengo 3 libros de Camilo José Cela, si no como los mejores, por lo menos como los que más me han interesado. Uno es San Camilo 36, sobre la guerra civil, otro es La Colmena, sobre la posguerra, y otro es Viaje a la Alcarria, su gran libro de viajes, me parece. Y yo le preguntaría a Camilo esta noche, ¿qué opinas sobre la novelística en torno a la guerra civil española de fuera? Si tuvieras que escoger entre un Malraux con L'Espoir, con La Esperanza, o un Hemingway con Por quién doblan las campanas. Y en el caso de la posguerra, si hubiera que escoger entre los otros autores españoles que escribieron sobre esa época, quizá un poco más tarde, me refiero a Luis Goytisolo con Señas de identidad, la primera parte de su novela, y en el caso Juan Goytisolo, y en el segundo caso me refiero a Luis Martín Santos con Tiempo de silencio. Y la última parte de mi pregunta sería, ¿cuál es el libro de viajes que a ti te habría gustado escribir? Bueno, voy a contestar la primera. Me has citado, Ramón, autores y libros de primísima calidad. Me quedo con todos. Yo no soy crítico literario ni historiador de la literatura. Los libros me interesan o no me interesan. Todos los que has citado sí me interesan. Sin embargo, creo que el fenómeno de la Guerra Civil Española, que dio lugar a una bibliografía amplísima, hay muchas obras muy malas. De un lado y de otro. Bueno, esto naturalmente no hay ni que aclararlo. En cuanto a qué libro de viajes me hubiera gustado escribir, pues, ¿qué puedo decirte? Por ejemplo, El pescador de caña de Isaac Walton, que es un viajecito, pero que fue precioso. Sí, eso me hubiera gustado mucho que hubiera sido mío, pero ¿qué le voy a hacer si ya hubiera escrito otro? Son las 9:52 y dentro de poco empieza una función de teatros. Amparo Ribelles tiene que estar ahí. Adelante para que no pierdan los espectadores. Gracias. Yo quería preguntarte, bueno, la pregunta va a parecer que es de otro programa, o sea, que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Pero es una cosa que me ha inspirado siempre mucha curiosidad, que me ha inquietado mucho, y es la inspiración. Sí. ¿Cómo viene, cómo llega, en qué consiste? No hay de eso. En que unos autores, por ejemplo, escriben cosas muy buenas y otras bastante regulares. No hay inspiración. La inspiración es un subterfugio de zánganos. No hay más que trabajar todos los días. Yo me levanto, me siento ante mi mesa de escribir y cuando no se me ocurre nada, me castigo a mí mismo a no levantarme y a seguir allí. Porque si cada vez que no se me ocurre nada me levantase, a lo mejor había días enteros que estaría de pie. Baudelaire, a una señora que le preguntó qué era la inspiración, le dijo: la inspiración, señora, es trabajar todos los días. Una persona tan poco sospechosa como el padrecito Dostoyevsky dijo que el genio es una larga paciencia. Yo creo que quizá pueda existir la inspiración en los poetas. Por ejemplo, un poeta puede entrar en vena cuando lo desaira a una vecina. Esto suele ser una gran espoleta lírica. Bueno, pero los novelistas somos más serios, claro. Esto no puede funcionar así. Yo creo que la novela, por lo menos tal como yo la concibo, como un reflejo de la realidad, entendiendo por realidad lo que es real, lo que es subreal y lo que es sobrenatural o sobrereal. Esto es todo lo que el hombre, con sus sentidos o con su espíritu, pudiera abarcar, incluso con sus instintos. Es una labor, qué sé yo, humildísima, de ir poniendo una palabra detrás de otra, procurando no decir mayores necedades y contando cosas, y nada más. Y nada más. Ahora, si esto sale, resulta que es Balzac, ¿eh? Cuidado.
Muchas gracias. De nada. Que así ya me he quedado tranquilo. Yo sé. Camilo, tú Dime. has dicho que llevabas con poca resignación Ninguna. unos achaques que hay en un tema. No. Los achaques son atribuidos. Bueno, hay un tema. Entonces yo creo que hay unas personas de mucha edad que han sido los grandes creadores. Picasso, pues Einstein, Rubinstein, Charlie Rivel, Henry Miller, pues no sé, mucha gente más, que han tenido una gran edad y seguían teniendo una gran actividad sexual. Sí. ¿Tú no crees que va unida la actividad sexual a la creatividad artística? Probablemente si disminuye una cosa, disminuye también. Probablemente sí. Yo lo he pensado muchas veces y esto me ha consolado bastante y creo que puede ser. A estos casos que has citado, yo tuve un tío que se llamaba Don Samuel, que repobló todo el Ullán y empezó a los 60 y tantos años. Y dio muy buen resultado. Y todos los mozos que andan por allí, más o menos de mi edad, todos parecen primos míos, ¿no? Y probablemente lo son, ¿no? Porque él tenía un lema, que es haz bien sin mirar a quién. Perdón, señor Carandel, Carlos Luis Álvarez. Yo quería hacer una pregunta a Camilo y un prologuito, porque creo que es una noticia. Acaba de publicarse un libro de Fernando Huarte, que se llama Recuento de ediciones de Pascual Duarte. Fernando Huarte, el bibliotecario de la Universidad Complutense, y allí aparecen una serie de ediciones. Por tanto, no es solamente el cumpleaños de Camilo, es también un cumpleaños importante de Pascual Duarte, el que se celebra ahora, me parece que son 41 o 40 años. Haya pasado. Pero aparte de su actividad como escritor, Camilo José Cela ha sido muchas cosas, porque ha sido editor, ha sido actor, como recordaba, creo yo, Marsillac le atribuía dotes de actor, y es verdad, porque ha hecho incluso películas. Había aquella película que se llamaba El manicomio, de Fernando y antes Fernández, El sótano, que no sé quién era que decía, no sé si Pepe García Nieto lo recuerda, que decía que Fernando ha buscado a todos los desequilibrados para hacer esta película. A mí me fue a contratar el jefe de producción y me dijeron, mire usted, estábamos buscando un actor que tirase coces y comiese hierba y hemos pensado en usted. No me puedo negar, claro. Pero además, ha sido torero. Sí, Camilo ha sido torero, y tengo carné, que en algún lado estará y aparecerá, del Sindicato del Espectáculo, plazas de tercera C. Clase tercera C, plazas abiertas y sin enfermería. Esto es plazas de talanqueras, donde si te pinchaba el toro te arreglaban o te remataban en el zaguán del ayuntamiento, claro. Y donde los mozos te decían, arrímate desgraciado, que por eso te paga el señor alcalde. ¡Viva España! Y hay un libro de un inglés que estuvo en Madrid en esa época, Charles David Lake, que se ocupó de esto y contó algunas de las expediciones a plazas de pueblos. Sí. Bueno, Pepe García Nieto, que está ahí, me vio poner banderillas en... El primer pal de banderillas que puse en mi vida, en las Navas del Marqués. Pero yo entonces, con motivo de esto, quería preguntarle, siendo ahora el aniversario también de Pascual Duarte, ¿votaría hoy Camilo José Cela a Pascual Duarte como senador, como diputado o como concejal, por lo menos? No, quizá no. Pobre Pascual, no era modelo. Quizá no. Y otra pregunta, ha hablado de las Vulpes, dice, ¿simpatiza con las Vulpes o bien está pensando en devolverles, como se suele decir, devolverles el rosario de su madre? No, ninguna de las dos cosas, hay que ser muy ponderado. No las conozco, pero hacen bien en principio, ¿no? Quizás sus madres estén mejor, quizás sean un poco jóvenes, ¿no? No lo sé, no lo sé. Luis Álvarez, perdón. Bueno, yo conozco a Camilo hace muchos años. Muchos. A raíz de la publicación de La Colmena, desde entonces le tengo cariño y admiración. Quería hacerte dos preguntas concretas. La primera de ellas es la diferencia que existe entre aquel periodismo de aquel tiempo, cuando escribían César González Ruano, Rafael Sánchez Mazas, el propio Eugenio Dors, con los glosarios, etcétera, y el periodismo de hoy. Bueno, aquel era un periodismo muy literario, muy bien escrito. Este periodismo, claro, tiene unos condicionamientos políticos que entonces estaban vedados. Yo creo que entonces escribía, no sé si mejor, por lo menos se veía más la presencia del escritor en los artículos. Hoy sois pocos los colaboradores habituales de diarios que denotáis que lleváis un escritor dentro. Con mucha frecuencia es una inmediata glosa de la actualidad, lo cual probablemente es lo que el país pide, claro. ¿Y no crees tú que el hecho de que entonces escribiera bien
y a veces muy bien, habitualmente, y estuviésemos bajo un régimen no de libertades, los jóvenes periodistas de hoy han identificado psicológicamente el escribir bien con cierto relacionalismo. Oh, el peor para ellos, eso nada. Eso se quita en cuanto ensayen a discurrir un poco, eso no tiene la menor importancia. Y Vaya una cada pregunta cual, ¿no? aún más concreta. ¿Qué te parece la forma, por decirlo así, literaria de expresarse políticamente el vicepresidente del gobierno? Yo creo que es un hombre de talento. Ahora, a veces, qué sé yo, usa palabras que yo no usaría jamás y con frecuencia hace concesiones a voces ingleses que yo procuro desterrar. Y las conozco, por otra parte, por razones bastante obvias.